La mayor guerra tras la Segunda Guerra Mundial fue la inmigración. El barrio de Kreuzberg, en Berlín, es una de las zonas con mayor concentración de personas de origen turco. En una de las calles puedes encontrar una señal que marca el centro de Kreuzberg en ambos idiomas, turco y alemán. Sientes como si estuvieses en algún lugar entre Turquía y Alemania. A este área se le conoce como la Pequeña Estambul. La cantidad de antenas parabólicas que se ven en los tejados captando canales en idioma turco indican que en esta zona predominan los turcos a los alemanes. Hace ya 50 años desde que gran cantidad de turcos hicieron las maletas y volaron a Alemania. En aquel momento el gobierno alemán abrió sus puertas a la mano de obra extranjera de Italia, Yugoslavia, Grecia y España. Alemania sufrió una escasez de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial y en 1961 la República Federal de Alemania invitó oficialmente a trabajadores de otros países para intentar evitar resentirse. El Tratado de Inmigración, firmado entre el gobierno alemán y el turco en 1961, hizo de Alemania el primer país de acogida para los trabajadores turcos. Con el Tratado de Inmigración del 30 de octubre de 1961 comienza la inmigración de turcos a Alemania. Pero es mucho más tarde cuando los alemanes se dan cuenta del número de inmigrantes. Y Max Frisch dice, nosotros pedimos trabajadores y solo nos mandan gente. La mayor guerra tras la Segunda Guerra Mundial fue la inmigración. La inmigración masiva de trabajadores turcos en Alemania puede decirse que es la mayor inmigración de la historia. Desde el punto de vista sociológico, el primer grupo de trabajadores que aterrizó en Alemania fue el de aquellos que habían sido invitados. Fueron invitados porque les necesitaban. Los primeros que vinieron eran generalmente hombres jóvenes y robustos. Se establecieron cerca de las fábricas y todo lo que hacían era trabajar. Es increíble. Fueron recibidos con bandas de música. El trabajador número 10.000, el 100.000, hasta el trabajador 1.000.000. Todos eran laureados. El primer tratado de inmigración fue firmado en 1961. Con la ayuda del Departamento de Trabajo de Turquía, los trabajadores comenzaron a llegar a la Federación Alemana. Los aspirantes a trabajadores fueron despedidos por los vecinos de sus pueblos con música y canciones. Con los ahorros de toda su vida en sus bolsillos, se dirigieron a las agencias de empleo de las mayores ciudades de Turquía, con la esperanza de encontrar trabajo en Alemania. Aquellos que aprobaron los exámenes médicos se registrarían en diferentes clases, basándose en sus habilidades y talentos. Al final de sus cursos, tenían que aprobar un examen diseñado por ingenieros y expertos alemanes. Todavía entrar en Alemania estaba muy lejos para aquellos que pasaron las pruebas. Por aquel entonces había agencias de empleo en Turquía. Solicité un trabajo en el extranjero. Inscribí mi nombre como soldador. Nos dieron un examen. Hicimos algunas soldaduras bajo la supervisión de entrenadores del Instituto Chileno del Motor. Entonces, ingenieros alemanes evaluaron nuestro trabajo. Por desgracia, la mayoría de mis amigos turcos que habían venido eran del campo de Anatolia. No habían experimentado antes la vida en lugares más pequeños. La mayoría de aquellos que emigraron a Alemania entre 1969 y 1973 eran de todas las zonas de Turquía, tanto de pueblos como de grandes ciudades. Nos examinaron de pies a cabeza, incluso nos observaron los puntos de sutura que teníamos de operaciones quirúrgicas en nuestros cuerpos. Ahí estábamos, de pie, solo con calzoncillos. Poco más tarde venían las enfermeras. Nos habían dicho a través de un traductor que nos quitáramos la ropa interior también. Fue muy embarazoso. No estábamos acostumbrados. Sin embargo, tuvimos que desnudarnos para poder vivir en Alemania.
El proyecto de trabajadores extranjeros, diseñado para alimentar a una economía en rápido desarrollo, no fue tan exitoso como se predijo sobre el papel. Según el acuerdo, los trabajadores turcos tenían permiso para permanecer en Alemania durante solo 2 años, pero el contrato se extendió hasta un tercer año, proporcionando a los turcos la posibilidad de quedarse en tierras alemanas. Eran llamados Gastarbeiter, la palabra alemana que usaban para referirse a los trabajadores extranjeros. En 1965 se adoptó una nueva ley para extranjeros, el tema de los permisos de residencia de los trabajadores extranjeros, que aumentó. La economía alemana los necesitaba. Esa era la razón detrás de la concesión de la residencia indefinida a estos trabajadores. Tardaban 1 o 2 años en manipular la maquinaria y entonces eran obligados a regresar a sus países. Esto es lo que ocurrió, aunque la gente no conociera el motivo. Las personas que venían naturalmente ganarían algo de dinero y después de eso volverían a su país natal. Comprarían tractores, una casa propia. De hecho, principalmente venían aquí con esos planes en mente. Su mundo giraba en torno a esos planes. Nuestros abuelos vinieron aquí con la idea de trabajar, ahorrar algo de dinero y volver después a su país. Pero años más tarde miraban alrededor y veían cómo sus hijos habían crecido y todavía seguían aquí. Tenían una vida humilde. La idea era venir aquí, trabajar algunos años, ahorrar una cantidad decente de dinero y entonces volver. Por supuesto, era un plan de futuro incierto. Los trabajadores que dejaron a sus familias y empezaron a vivir por su cuenta no tenían ni idea de qué les esperaba en Alemania. Predominaba gente de pueblos al este de Anatolia, que no sabían nada de la vida en las grandes ciudades. En primer lugar, no sabían alemán y no tenían ningún sitio para socializarse. Y en segundo lugar, tenían que vivir en dormitorios llamados Heim, que en sí mismo fue la causa de algunos problemas, sobre todo porque eran pobres. Se podría decir que el primer grupo de trabajadores que vino a Alemania desde Turquía nunca había visto el mundo. Era gente que había visto Estambul por primera vez en su viaje a Alemania. Cuando llegaron aquí no sabían alemán, no conocían nada, vinieron como trabajadores, les tenían en chozas destartaladas y les pedían que trabajasen duro. Por aquel entonces no había charlas sobre integración. La gente trabajaba, era explotada, dormía de noche y se preparaba la mañana siguiente para volver al trabajo. Vivían hacinados en dormitorios. En aquella época llamábamos al lugar donde nos quedábamos Heim, que significa dormitorio de trabajadores. Éramos 98. Tenían una cocina con 6 o 7 estufas que teníamos que compartir. Teníamos que hacer la comida. Con el paso del tiempo, los turcos empezaron a darse cuenta de que no habían sido aceptados por la sociedad alemana y habían sido marginados. Tanto los gobiernos alemán como turco hicieron caso omiso a las condiciones en las que estaban esos grupos de trabajadores, que consistía en vivir en dormitorios, ir a trabajar por las mañanas y volver directamente a los dormitorios después de su rutina diaria. Como gobierno, Alemania no se sentía para nada responsable de los inmigrantes que vivían en su tierra. Los inmigrantes no entraban en la agenda del gobierno alemán. Consideraba que el problema no era asunto suyo. Las autoridades, o mejor dicho, los políticos en Turquía, jugaron con nosotros. Por desgracia, desde 1960, los sucesivos gobiernos turcos no han prestado atención a los turcos que viven aquí.
Los enviaron a Alemania para ayudar a los inmigrantes, sin ningún tipo de planificación. Los trabajadores no sabían alemán ni los empresarios turco. No me cansaré de repetir que los trabajadores se adaptaron muy bien a la situación, a pesar de las contrariedades. Se aprovechan de nosotros. Nos miran como objetos, pero no somos objetos, somos humanos. Por supuesto que hubo muchos problemas, debido a que no conocían el idioma y no tenían traductor. Tampoco tenían médico, ¿qué puedo decir? No tenían casi nada. En pocas palabras, se encontraron con grandes problemas en su día a día. Para aquel entonces la gente no sabía cómo defender sus derechos. Era una comunidad que ni siquiera sabía que tenía derechos. Solo el derecho a subsistir. Era gente que mantendría sus bocas cerradas, que no se quejaría de su explotación y nunca causaría problemas. Querían que trabajásemos y mantuviésemos un perfil bajo. Por la misma razón, el gobierno alemán nos impidió incluso aprender la lengua alemana. No nos proporcionaron un sitio para que aprendiésemos alemán. No nos dijeron que había clases para aprender el idioma. No, dijeron, venid y aprended alemán, venid y hablad con nosotros en alemán. No dijeron nada de eso, nadie dijo nada. Como vinieron tantos y tantos trabajadores turcos a Alemania y empezaron a vivir juntos en la misma zona, no sintieron la necesidad de aprender alemán. Ni un solo alemán te diría, por ejemplo, lo que has dicho está mal, hermano. La forma correcta de decirlo es esta otra. Entre 1961 y 1973, un gran número de turcos fue a Alemania para trabajar. Los pocos trabajadores que fueron desde Italia, España, Grecia y otros países europeos volvieron a sus países después de un tiempo. Hubo un flujo constante de trabajadores turcos, pero sobre el año 1973, cuando la economía alemana no necesitó ya ampliar el personal, el reclutamiento de trabajadores turcos se acumuló. En 1973 fue adoptado el parón obrero, una ley que impedía la llegada de más trabajadores al país. Desde entonces, los trabajadores que ya estaban en Alemania eran legalmente y políticamente no deseados. Ahora estaban obligados a enfrentarse a nuevos retos. El desempleo fue desenfrenado entre 1974 y 1982. En 1982 los turcos tuvieron que pedir visados para ir a Alemania. Cuando te dicen que tienes que tener un visado, significa que solo quieren a ciertas personas de entre vosotros. Significa, de hecho, que a ti no te quieren. Te advirtieron de esto en 1973, pero no te quedaste con ello y dejaste el problema pasar durante años. De repente, algunos políticos salieron y dijeron, los barcos están llenos, las naves están completas, no hay habitaciones para más gente. Fue entonces cuando los trabajadores, particularmente los de Turquía, se convirtieron en un grupo de personas no deseadas. Se nos prohibió mudarnos o ir a ciertas grandes áreas. Tenías que tener un permiso especial para ir allí. Puedo mencionar algunos de los lugares. Por ejemplo, Stuttgart, Berlín, Hamburgo y Múnich. La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 allanó el camino para la reunificación de Alemania, poniendo fin a 28 años de separación. Con la eliminación del muro, el racismo alemán y el nacionalismo se encendieron a lo largo del país. Los turcos en Alemania se convirtieron en el objetivo de la mayor ira sufrida contra ellos por los alemanes. Hogares y negocios turcos fueron incendiados. Decenas de personas fueron asesinadas cuando una serie de partidos nacionalistas alemanes comenzaron a hacer públicos sus comentarios racistas.
El muro de Berlín fue derribado y las dos Alemanias fueron reunificadas. Los inmigrantes estaban felices por ello, pero después de un tiempo nos dimos cuenta de que en realidad el muro había sido derribado sobre nosotros. Las consignas racistas aumentaron. Algunos políticos dijeron que deseaban inculcar a los alemanes fuertes puntos de vista nacionalistas. La caída del muro de Berlín expuso los verdaderos colores de los alemanes. Fue el momento en el que vimos claramente su hostilidad hacia los extranjeros. Antes de que el muro fuera derribado, los alemanes eran más cercanos a nosotros, parecíamos todos una familia, pero cuando se eliminó el muro, nos sentíamos como totales extraños. De hecho, la reunificación de la Alemania del Este y del Oeste dio lugar a muchos problemas económicos. La gente tenía que luchar con numerosos problemas políticos y financieros. Tras la caída del muro, la gente ejerció más presión sobre nosotros, tanto los alemanes como los inmigrantes. Ha pasado mucho tiempo desde que escuché por primera vez la palabra turco. Creo que era solo un niño por aquel entonces. Crecimos conociéndolos como los turcos, por lo que no fueron de ninguna manera extraños o sospechosos para nosotros. Les veíamos como a los italianos o los croatas. Para nosotros eran compatriotas con los que hemos crecido. Solo era una niña cuando los italianos vinieron y más tarde los turcos. Muchos de ellos se establecieron juntos en un lugar en el que desarrollaban sus propias relaciones civiles. Siempre ha sido como bloques de apartamentos, a medida acomodando a mucha gente. Y aquellos que vivían allí se sentían excluidos debido a la falta de una estructura social sólida. Eso creó muchos problemas que creo no deberían haber ocurrido. Debido al ostracismo al que estás condenado por la sociedad, te haces amigo de personas deprimidas. De esta manera luchas con la devastación. Así es como se establecen las relaciones entre miembros de la comunidad. No quieres descomponerte en una sociedad como esta. Por lo tanto, estableces lazos con otros ciudadanos y te hundes en ti mismo. No mucha gente en Alemania habla de la unificación este-oeste como un periodo de felicidad y prosperidad. No pueden abandonar su propia identidad y simplemente abrazar una nueva. Tienen que pagar por un acto que realizaron para obtener una integración exitosa. Hay una relación directa entre la integración y las oportunidades de empleo. Ese es exactamente el obstáculo para la integración. Hoy en día encontrar trabajo es un serio reto. Las cosas se hacen más difíciles cuando no puedes hablar la lengua alemana de forma correcta y no conoces las escuelas de idiomas, etc. La nueva ley de inmigración cambió varias cosas. Tomó forma una visión diferente. Los políticos aceptaron a Alemania como un país amigo para la inmigración, un tema que ha sido rechazado durante mucho tiempo. Por lo tanto, la integración, que era una cuestión aprobada por todo el mundo, siempre había sido un tema de discusión. Tales discusiones acerca de cómo debería tratarse la integración han durado hasta nuestros días. Verá, aquellos que vinieron aquí y no sabían ni siquiera leer o escribir, tuvieron una vida muy agradable. ¿Pudo haber alguna adaptación mejor que esta? ¿Es posible adaptarse?
En esta comunidad, cuando este término se define erróneamente, suena como si esa gente hubiera vivido en una sociedad marginal y no hubiera sido capaz de adaptarse y hubieran llegado a ser reconocidos como un grupo no deseado. De hecho, es un gran prejuicio. La armonía tiene un doble significado, no es una calle de dirección única. Si la mayoría de la sociedad debe movilizarse, por supuesto la minoría deberá hacerlo más rápido. Eso es obvio. Deberá esforzarse más si quiere integrarse en esa sociedad. Y claro, la mayoría deberá abrirse a esa minoría, dejarle espacio, hacer concesiones, pero eso no se da en la sociedad alemana. Alemania no es un país amigo de los inmigrantes. No es como Canadá o los Estados Unidos. Deberíamos afrontar ese hecho. Alemania no tiene esa característica. Por supuesto, debería haber una cooperación para tratar una cuestión así. Podemos formar esos personajes y personalidades y decidir cómo deberían ser. Nuestra información puede ser usada. He repetido esto donde quiera que he estado. Creo que si la legislación de integración aprobada en 2005 hubiera sido adoptada en 1980, no hubiéramos tenido muchos de los problemas que tenemos hoy. Las condiciones actuales bajo las que vienen los inmigrantes son muy difíciles. Las restricciones del gobierno se lo han puesto muy difícil a aquellos que quieren venir y vivir aquí. Además, los mensajes que llegan de diferentes círculos políticos contienen comentarios muy negativos acerca de los inmigrantes. Los propios inmigrantes también tienen defectos y sus debilidades están siendo utilizadas contra ellos. Al mismo tiempo, se les culpa de las deficiencias del sistema. Uno de los asuntos con los que el gobierno ha estado ocupado durante un tiempo fue la política de integración. La ley de inmigración aprobada en 2005, que llevó al aumento de la discriminación contra los inmigrantes, ha permanecido hasta hoy. La ley obliga a conocer el idioma alemán a aquellos inmigrantes del tercer mundo que soliciten la ciudadanía. Quizá esté equivocada al pensar así, pero podría decir que ha habido una especie de malentendido con respecto a los musulmanes en los últimos 20 años. No es lo mismo que con los italianos, los yugoslavos o los polacos. Un ruso puede encontrar fácilmente un trabajo tan pronto como llega aquí. Otro asunto entre los turcos es el tema de las creencias. Muchos de ellos tienen diferentes visiones y se enfrentan a serios desafíos tratando de adaptarse a esas creencias. Es una lástima. Lo que quiero decir es que mezclar estas dos culturas se convertirá en algo problemático para ellos. Existen enfrentamientos culturales que son muy difíciles de resolver. La historia de la inmigración a Alemania se remonta 50 años atrás. El asunto de la integración todavía es un tema discutido. Los turcos que han venido a Alemania en los últimos años son principalmente reconocidos por su identidad religiosa, por su fe islámica, y no tanto por su identidad étnica o racial. Este es un tema que cada vez está captando más y más atención.